La casa quemada de Texcoco, gritos, incendio y un crimen mal explicado. En Texcoco, al oriente del Valle de México, hay una casa que nadie termina de llamar por su dirección real. Para la mayoría es la Casa Quemada. No hace falta explicar cuál. Cualquiera que haya pasado por esa colonia en los últimos 30 años sabe reconocer la fachada ennegrecida, las ventanas sin vidrios y el olor leve, casi fantasma, de humo viejo que todavía se levanta cuando el aire cambia. Ese lugar fue, alguna vez, hogar de una familia de clase media, luego escenario de un incendio brutal y, según los papeles oficiales, de un crimen sin mayores complicaciones. Pero los gritos que muchos todavía aseguran haber escuchado aquella noche dicen otra cosa. Antes de seguir con el relato, te invito a suscribirte al canal y a comentar desde dónde nos estás escuchando. Desde Texcoco, desde otro rincón del Estado de México, desde otro país. Tu mensaje ayuda a que estas historias de lugares olvidados sigan llegando a más personas que, como tú, buscan entender lo que nunca se contó bien. La protagonista de esta historia se llama Norma. Es una mujer de 50 y algo, trabajadora doméstica desde los 16. Ha limpiado casas de todo tipo en Texcoco, pequeños departamentos en el centro, residencias con jardín en los fraccionamientos nuevos y, sobre todo, esas casas antiguas de calles empedradas donde el tiempo parece haberse detenido en las fotos de quinceañera colgadas en las paredes. Norma no tiene estudios formales, pero sí una memoria afilada y una sensibilidad para leer ambientes que muchos patrones nunca supieron valorar. La Casa Quemada fue, durante un tiempo, uno de sus lugares de trabajo. A principios de los años 90, cuando la Ciudad de México todavía parecía lejana en la línea del horizonte y el metro no había llegado a todos lados, la familia Robles vivía en esa casa de 2 pisos, fachada color crema, portón de lámina y un pequeño jardín frontal con rosales. El señor Robles era contador en una empresa de autopartes, la señora, maestra de primaria. Tenían 2 hijos adolescentes. No eran ricos, pero vivían cómodamente. Norma llegó ahí por recomendación de otra señora. «Es gente buena», le dijeron. «Pagan puntual, no hacen escándalo». La primera vez que cruzó el portón, sintió ese olor a casa vivida de años. Mezcla de café, papel, polvo limpio y el perfume dulce de la señora Robles. Se presentó con modestia. «Buenos días, me llamo Norma, vengo a ayudar en la limpieza». La señora la miró con un gesto rápido de evaluación, de esos que muchas mujeres han aprendido a hacer para decidir en segundos quién entra en su casa. «Pásele, Norma», dijo. «Aquí somos ordenados, pero ya no me da tiempo de todo. Los niños dejan cosas tiradas. Mi esposo trae papeles del trabajo. Usted sabe». Norma sabía. Sabía que la vida se manifiesta en calcetines fuera de lugar, en platos que se acumulan en el fregadero, en migajas bajo la mesa. Empezó a trabajar lunes, miércoles y viernes. Fregaba pisos, sacudía muebles, lavaba baños, preparaba algún guisado sencillo cuando la señora llegaba tarde. Con el tiempo dejó de ser la muchacha y se convirtió, al menos para la señora Robles, en Norma, alguien a quien se le preguntaba cómo estaba su mamá, cuánto tardaba el camión desde su colonia, si ya había subido el precio del gas. El señor Robles, en cambio, la trataba como si fuera parte del mobiliario. «Señora Robles, ¿dónde está mi carpeta azul?», preguntaba sin mirar a Norma, aunque ella estuviera justo frente al escritorio. Norma la acomodó en el archivero, respondía la esposa. «Pregúntele a ella». «Ah, sí», decía él, girando por fin la cabeza. «Muchacha, tráigame la carpeta». Norma aprendió a no tomarlo personal. En muchas casas, los hombres nunca se dignan a aprender el nombre de quien limpia. Pero había algo en la forma en que el señor Robles cerraba puertas,
Guardaba papeles y bajaba la voz por teléfono que a Norma le hizo saber desde temprano que ese hombre estaba acostumbrado a vivir con cosas escondidas. Los hijos, Diego y Caro, eran adolescentes típicos, música fuerte, tareas a medias, historias de escuela que Norma escuchaba de reojo mientras ordenaba la sala. Caro, sobre todo, hablaba mucho. «Mi papá se enoja por todo», decía, tirada en el sofá. «Quiere que todo sea como él dice. Yo ya estoy harta». Norma no opinaba. Tenía claro que su papel no era meterse en dinámicas familiares, pero veía cómo la señora Robles agachaba la cabeza en ciertas discusiones, cómo Diego se llevaba las manos al cabello cuando el padre alzaba la voz, cómo en algunos días el ambiente en la casa era casi pesado, como si algo se hubiera quebrado y nadie supiera cómo juntarlo. La historia del incendio llegó años después, cuando Norma ya no trabajaba ahí. Un martes, mientras barría la entrada de otra casa, escuchó en la radio local: «Incendio en una casa de Texcoco. Una familia perdió la vida. Las autoridades investigan si se trató de un accidente eléctrico o de algo más». Norma sintió un golpe en el estómago. La descripción de la calle, del color de la fachada, del viejo portón de lámina coincidía exactamente con la casa de los Robles. Llamó a la señora que la había recomendado años atrás. «¿Supiste?», preguntó sin preámbulo. «Sí», respondió la otra. «Dicen que fue el boiler. Explotó, prendió la cocina y se fue todo. Dicen». Esa palabra se quedó flotando en la cabeza de Norma como humo. Texcoco habló durante semanas de la casa quemada. Algunos aseguraban que habían visto llamas salir por las ventanas. Otros que escucharon gritos de ayuda, otros que la policía llegó tarde. Los periódicos locales publicaron notas pequeñas, mal editadas, sobre tragedia familiar. En un informe oficial se habló de falla en instalación de gas. Caso cerrado. Pero Norma no pudo cerrar. Recordaba demasiado bien la disposición de la cocina, el lugar del boiler, la forma en que el señor Robles insistía en revisar las válvulas él mismo, sin llamar nunca a un técnico. Recordaba una frase de Caro, dicha meses antes de que Norma dejara de trabajar ahí: «Si algún día algo explota aquí, no va a ser el gas, va a ser mi papá con tanto coraje». La casa quedó en ruinas parciales. La estructura resistió, pero el interior fue devorado por el fuego. Con el tiempo, el lugar se convirtió en punto de referencia para los vecinos y en advertencia para los niños. «No jueguen ahí», decían las madres. «Esa casa está maldita». Norma pasaba frente a ella de vez en cuando al ir de una colonia a otra. Cada vez que lo hacía, cruzaba la calle, no por miedo sobrenatural, sino por respeto. Una vez se atrevió a asomarse por el portón entreabierto. El olor a quemado seguía presente, aunque habían pasado años. Las paredes ennegrecidas, los mosaicos quebrados, un pedazo de cortina pegado al marco de una ventana, eran restos de la vida que ella alguna vez había limpiado. «No entre, señora», le dijo un policía joven que hacía ronda. «Esa casa está asegurada. Dicen que fue accidente, pero mejor ni se acerque». Norma se alejó, pero la frase «dicen que fue accidente» volvió a sonar hueca. La historia habría quedado como tantas otras tragedias mal contadas si no fuera porque, décadas después, alguien decidió comprar el terreno. Un empresario de la zona, dueño de varias tiendas de materiales de construcción, vio en la casa quemada una oportunidad. Está en esquina, cerca de avenida, se puede hacer un local, oficinas, algo, comentó en una reunión. Solo hay que tirar lo que quedó y levantar algo nuevo. Norma escuchó esa noticia en boca de una de sus actuales patronas. «Van a derribar la casa quemada», dijo la señora sirviendo café. Por fin se va a quitar ese horror del paisaje, pero el horror no estaba solo en las paredes. Estaba en la historia incompleta.
Cuando comenzaron las obras, la calle se llenó de ruido de marros, gritos de albañiles, camiones cargados de escombro. Norma, que vivía a unas cuadras, veía pasar el polvo suspendido en el aire cada mañana. Una tarde, al regresar del trabajo, vio algo distinto: 3 patrullas frente a la casa, cinta amarilla, curiosos acumulados. «¿Qué pasó?», preguntó al señor del puesto de tacos. El hombre, con el delantal manchado de salsa, hizo una mueca. «Dicen que encontraron huesos entre los escombros», respondió en voz baja. «No solo los de la familia, otros, más viejos. El caso, que había sido accidente de gas, se abría, a la fuerza, como una cicatriz mal cerrada». A partir de ese hallazgo, empezaron a salir datos que nadie había querido mirar antes. Reportes de vecinos que, en los 80, escuchaban discusiones violentas, rumores de que el señor Robles tenía tratos con gente peligrosa, recortes de prensa olvidados sobre desapariciones en la zona, testimonios de policías retirados que hablaban de una investigación que nunca se terminó porque convenía dejarla así. Norma, que hasta entonces había cargado sola con su sospecha, se vio rodeada, por primera vez, de preguntas que coincidían con las suyas. «Usted trabajó ahí, ¿no?», le dijo un periodista local, acercándose con un grabadora vieja. «Nos dijeron su nombre». Ella dudó. No se sentía cómoda hablando ante un aparato, pero algo dentro de ella llevaba años queriendo que alguien la escuchara. «Sí», respondió. «Yo limpiaba esa casa. Conozco cómo estaba puesta la cocina, el boiler, las recámaras, el estudio del señor, y sé que muchas cosas no cuadran con eso de falla de gas». El periodista la invitó a contar. Norma habló de la dinámica familiar, de las peleas, de los papeles que el señor guardaba en cajones con llave, de la noche en que lo escuchó, por accidente, decirle a alguien por teléfono: «Si esto sale mal, nadie va a saberlo. Aquí nadie mira hacia adentro». Con cada detalle, la versión oficial se hacía más pequeña. No tardó en aparecer también la familia de una mujer desaparecida años antes, que aseguró que su hermana había trabajado unos meses en la casa de los Robles y luego se había ido sin avisar. Norma recordó el rostro de una joven que la había sustituido cuando ella se ausentó por una enfermedad y que, efectivamente, un día dejó de ir sin explicación. «Yo pensé que se había ido a otro trabajo», dijo Norma. «Nadie me dijo nada. Ahora, con huesos extra apareciendo bajo el piso, esa ausencia se volvía un dato escandaloso. Mientras las autoridades reabrían el caso, el empresario que había comprado el terreno se desesperaba». «Yo solo quiero construir», repetía ante cámaras. «No tengo nada que ver con lo que pasó hace 30 años». Pero la casa quemada, incluso en ruinas, seguía imponiendo su historia sobre cualquier proyecto nuevo. Norma empezó a ser vista de otra manera. Algunos la buscaban como testigo clave. Otros la atacaban como la que está removiendo el pasado, como si su memoria fuera una amenaza contra la idea cómoda de que los crímenes del ayer pueden enterrarse bajo cemento nuevo. Hubo un día en que un hombre trajeado, representante del empresario, se le acercó al mercado. «Señora Norma», dijo con sonrisa tensa, «entendemos que usted tiene recuerdos fuertes de esa casa, pero le pedimos que no exagere. Las cosas se están manejando legalmente. No es necesario que se meta más». Norma lo miró con calma. «Yo ya me metí cuando limpiaba el piso de la cocina y veía al señor Robles guardar cosas que no quería que nadie viera», respondió. «Me metí cuando escuché gritos que no eran de discusiones normales. Me metí cuando vi la casa quemada y supe por dentro que no había sido solo gas». El hombre quiso insistir, pero se encontró con una mirada que ya no era la de una trabajadora resignada, sino la de alguien que había decidido que su voz, por humilde que fuera, tenía peso.
Lo que pasó ahí, remató Norma, no se quita con pintura nueva. La investigación oficial avanzó lento, como suelen avanzar las cosas cuando el sistema prefiere olvidar. Pero el barrio no olvidó. Gracias a las notas que el periodista local publicó y a los relatos de Norma, la historia de la casa quemada de Texcoco se convirtió en algo más que una leyenda urbana, en un caso mal explicado que la comunidad se negó a cerrar en falso. Al final, los informes reconocieron que el incendio había tenido elementos sospechosos, que los huesos encontrados correspondían a una mujer y a un hombre de edades que no coincidían con la familia Robles, que había indicios de violencia previa. No hubo grandes juicios, porque los principales implicados ya habían muerto, pero al menos se borró, en los registros, la etiqueta de accidente doméstico. Para Norma, ese cambio en el papel no devolvía vidas ni curaba heridas, pero significaba algo, que por fin alguien admitía que la versión rápida y cómoda nunca había sido cierta. El terreno, años después, fue construido, no como plaza comercial lujosa, sino como edificio sobrio, con planta baja de locales modestos y pisos arriba destinados a oficinas pequeñas. En la entrada, por insistencia del periodista y de algunos vecinos, se colocó una placa discreta. En este lugar, conocido como la Casa Quemada de Texcoco, ocurrió un incendio y un crimen mal explicado durante décadas. La comunidad, con la memoria de quienes trabajaron y vivieron aquí, logró que la verdad se investigara más allá del primer dictamen. Que este espacio recuerde que ninguna vida debe quedar reducida a un reporte apresurado. Norma pasó un día frente a esa placa, la leyó despacio, vio su propia historia reflejada en cada palabra, la de una trabajadora doméstica que había sido invisibilizada por años y que al final había sido clave para que un crimen no quedara enterrado debajo de pisos nuevos. No se tomó fotos, no se grabó, no se hizo protagonista de nada. Solo se quedó unos minutos ahí, con el mandil puesto y las bolsas del mercado en la mano, dejando que el viento de Texcoco llevara por fin un poco de alivio al lugar. Al volver a casa, su sobrina, que siempre la escuchaba contar historias, le preguntó: ¿No te da miedo seguir hablando de eso, tía? Norma sonrió, cansada pero firme. Me dio más miedo quedarme callada, respondió. Porque cuando una se calla, los poderosos cuentan la historia como les conviene. Y las casas quemadas se vuelven accidentes, aunque tengan gritos metidos en las paredes. La casa quemada de Texcoco siguió siendo, en la memoria colectiva, un símbolo, no solo de horror, sino de resistencia, la prueba de que, en México, a veces la verdad se abre paso no gracias a expedientes impecables, sino gracias a las voces humildes de quienes limpiaron, cocinaron, escucharon y guardaron en silencio durante años lo que otros intentaron apagar con fuego. Y cada vez que alguien, en una nueva casa donde trabajaba, menospreciaba a Norma con un «¿Tú qué vas a saber si solo limpias?», ella pensaba en la placa de Texcoco y respondía con calma: «A veces, las que solo limpiamos somos las únicas que vemos lo que ustedes esconden. Y, cuando llega el momento, también somos las que decidimos si esa historia se queda manchando el piso o sale a la luz para que no se repita». Con la placa ya puesta y el edificio nuevo en pie, mucha gente en Texcoco empezó a pasar frente a ese lugar sin saber que, detrás de la fachada sobria, había una historia tejida por gritos, fuego y silencios incómodos. Para la mayoría, la casa quemada se volvió solo un nombre que las personas mayores mencionaban cuando querían explicar por qué esa esquina tiene algo raro. Para Norma, en cambio, cada vez que cruzaba la calle, era como pasar frente a una página de su propia vida. En una de esas mañanas, mientras caminaba rumbo a otra casa donde trabajaba,
escuchó a dos jóvenes hablando cerca de la entrada del edificio. «Dicen que aquí antes hubo una casa que se quemó», comentó uno con tono de curiosidad morbosa. «Sí, pero eso fue hace años», respondió el otro. «Ya todo se arregló, ¿no?» Norma se detuvo unos segundos, dudando si intervenir. No le gustaba aparecer como la señora que corrige conversaciones ajenas, pero sentía que, si no lo hacía, la historia volvía a reducirse a una frase ligera. Se acercó despacio. «No es que todo se arregló», dijo, con voz tranquila. «Lo que hubo aquí fue un caso que tardó décadas en explicarse mejor. Que ahora haya un edificio no significa que el pasado se borró». Los muchachos la miraron con sorpresa. «¿Usted vivió eso?», preguntó uno. «Yo trabajé en esa casa», respondió Norma. «Limpié sus pisos, escuché sus discusiones, vi cómo el humo se quedaba, aunque ya no hubiera llamas. No se quedó a darles una conferencia, solo señaló la placa y siguió su camino. Si al menos ellos se acercaban a leerla, algo ya cambiaba. En la casa donde trabajaba ahora, la dinámica era distinta. Allí vivía una pareja joven, ambos abogados, sin hijos. La señora, Mariana, tenía la costumbre de poner podcasts de crímenes mientras hacía ejercicio en la sala. Un día, entre relatos de asesinos seriales y casos extranjeros, escuchó el nombre Casa Quemada de Texcoco en un programa que hablaba de crímenes mal investigados en México. «Mira esto», le dijo a su esposo. «Está fuerte». Norma, que estaba trapeando el pasillo, reconoció la historia de inmediato. Se quedó quieta unos segundos, escuchando cómo el narrador decía: «Gracias al testimonio de una trabajadora doméstica llamada Norma, muchas inconsistencias comenzaron a salir a la luz». Mariana apagó el audio un momento y se volvió hacia Norma. «¿Eres tú?», preguntó con ojos grandes. Norma sonrió apenas. «Yo no dije mi apellido», respondió. «Pero sí, conté lo que sabía». La reacción de Mariana fue distinta a la de otros patrones. No hubo gesto de incomodidad ni intento de cambiar de tema. «¡Qué valor!», dijo. «Muchos habrían preferido no meterse». «Muchas no podemos meternos, porque depende de quién esté involucrado», contestó Norma. «Pero cuando la casa ya está quemada y los muertos ya están contados, lo mínimo que podemos hacer es decir lo que vimos para que no le pongan un nombre equivocado a la tragedia». Desde ese día, Mariana empezó a mirarla con otro tipo de respeto. La vio menos como empleada y más como alguien que, desde su lugar, había enfrentado estructuras que siempre intentan culpar al gas, al azar o al silencio, en lugar de admitir responsabilidad. A veces, en las tardes, la sobrina de Norma la grababa con el celular mientras ella contaba partes de la historia. No era para hacerla famosa, sino para tener un registro. «Algún día, cuando ya no estés, quiero que mi hija sepa quién fuiste», le decía. «No solo la tía que hace guisos ricos, sino la que habló cuando nadie más quería». Norma se reía, medio incómoda. «Ay, niña, tampoco exageres», respondía. «Yo solo dije lo que cualquier persona que limpia ve, pero casi nunca cuenta». Sin embargo, esos pequeños registros empezaron a viajar de mano en mano, de chat en chat. En grupos de vecinos de Texcoco, la historia se compartía cada tanto, especialmente cuando surgía alguna noticia sobre incendios extraños en otras partes del Estado de México. «Acuérdense de lo de la casa quemada», escribía alguien. «No siempre es la instalación. A veces hay algo más que nadie quiere mirar». Norma no buscaba convertirse en referencia general, pero sí quería, en lo más íntimo, que ningún otro caso se cerrara tan rápido como el suyo. Cada vez que veía en televisión una nota apresurada que hablaba de accidente doméstico, sentía un pinchazo de desconfianza. «Ojalá que allá también haya alguien que no se quede callado», pensaba. «Una Norma,
una Caro, alguna persona que haya visto más de lo que cuenta el dictamen. Con los años, su cuerpo empezó a resentir tanto trabajo. Las rodillas dolían, la espalda se quejaba. Decidió reducir la cantidad de casas donde trabajaba, pero no dejó el parador mental que tenía armado en su cabeza, ese mapa de lugares, personas y historias que había limpiado y escuchado. Un día, sentada en la banca de una pequeña plaza, se acercó una chica joven, estudiante de criminología. «Señora Norma, ¿se acuerda de mí?», preguntó. «Soy hija de la señora Laura, donde usted trabajaba en los 2000». Norma la reconoció de inmediato. «Claro que sí. Eras la niña que jugaba con muñecas en la sala. Ya estás grande». La joven se sentó a su lado. «Estoy haciendo un trabajo sobre casos mal investigados y sobre el papel de los testigos no oficiales», explicó. «Quiero que mi tesis hable, entre otras cosas, de la casa quemada de Texcoco y de usted». Norma abrió los ojos con sorpresa. «¿De mí qué? ¿De cómo? Desde un lugar aparentemente sin poder se puede cambiar la forma en que se cuenta un crimen», dijo la chica. «De cómo las mujeres que limpian, cuidan y cocinan pueden ser las que guardan las claves que nadie más ve». La idea la abrumó un poco, pero también la conmovió. «Si eso sirve para que algún día la gente deje de creer que nuestra voz no importa, adelante», respondió. «Pero no me ponga como heroína. Yo hice lo que sentí que tenía que hacer». La joven sonrió. «A veces, eso es justamente lo que hacen los héroes», dijo. «Pero si no quiere esa palabra, la usamos de otra manera». El trabajo se hizo. El nombre completo de Norma no se publicó, respetando su deseo de discreción, pero su historia sí. Lectores de otras ciudades empezaron a entender que la casa quemada de Texcoco no era solo un lugar físico, sino un ejemplo de cómo la versión cómoda de las cosas puede aplastar la verdad si nadie la cuestiona. Norma siguió con su vida, más tranquila. No se enriqueció, no salió en prime time, no mudó de colonia. Lo que sí cambió fue la forma en que se veía a sí misma. Ya no como una pieza silenciosa del paisaje doméstico, sino como alguien que había demostrado para sí y para otros que incluso la persona más humilde puede sostener un hilo de verdad hasta que alguien se anime a seguirlo. Una tarde, al pasar otra vez frente al edificio levantado donde antes estuvo la casa, se detuvo sin prisa. El sol caía sobre las paredes nuevas, los letreros de las oficinas brillaban, la vida cotidiana seguía, nadie gritaba, nadie corría. El lugar, por fin, parecía haber encontrado una paz relativa. Norma apoyó la mano unos segundos sobre la placa de metal que recordaba lo ocurrido. No buscaba nada sobrenatural, ningún mensaje. Solo quiso sentir la textura fría y pensar, en silencio, «Ya no te debo nada. Ya dije lo que vi, ya no me lo guardo sola». Luego se alejó con paso lento pero firme, rumbo a casa. Su sobrina la esperaba con café y pan, y con otra pregunta que, aunque se repetía, ya no pesaba tanto. «¿Y ahora, tía, vas a contar otra historia?» Norma miró a su alrededor, al barrio, a las casas que seguían de pie, a las que tenían manchas de humedad, a las que guardaban gritos entre las paredes. «Siempre hay otra historia», dijo. «Lo importante es que cuando llegue haya alguien dispuesto a escuchar a la gente que está adentro. Porque si no, as casas queimadas van continuar sendo chamadas de accidentes. E os crimes mal explicados van continuar escondidos atrás de relatorios bonitos». Y con esa certeza de que su papel no era salvar al mundo, sino impedir que el silencio volviera a ganar tan fácil, Norma siguió caminando por Texcoco, sabiendo que, aunque su nombre no llenara titulares, cada vez que una trabajadora humilde se atreviera a contar lo que había visto, la historia de la casa quemada se repetía, esta vez, en forma de advertencia y de esperanza. La de que la verdad puede nacer también desde el trapeador,
el balde y la mirada atenta de quienes han estado, siempre, al margen de la narración oficial. Con el paso del tiempo, la historia de Norma empezó a mezclarse con otras que llegaban a sus oídos, como si la casa quemada le hubiera abierto una puerta interna que ya no se podía cerrar. Vecinas que antes solo le hablaban de recetas o de precios del mercado, comenzaron a confiarle cosas que nunca habían dicho en voz alta, pleitos que se fueron de más, amenazas de maridos borrachos, sospechas de que cierto accidente en la colonia no había sido tan accidental. Norma no se convirtió en confidente profesional ni en psicóloga improvisada. Se limitaba a escuchar, a veces a acompañar a alguien a poner una denuncia. Otras a insistir en que no se firmaran papeles sin leer. «No soy abogada», repetía, «pero ya vi lo que pasa cuando nadie revisa bien lo que se escribe sobre la vida de una persona». Una tarde, en la fila de la tortillería, escuchó a un hombre quejarse de que las señoras de servicio ahora se creen muy importantes porque salen en historias de crimen. «Eso de la casa quemada las trae muy levantadas», dijo burlón. «Al rato van a querer decidir qué se investiga y qué no». Norma lo miró sin responder. No le sorprendía. Sabía que cada pequeño avance en la dignidad de gente como ella despertaba incomodidad en quienes estaban acostumbrados a mandar sin ser cuestionados. Pero también sabía que ya no estaba sola. La estudiante de criminología, Mariana, el periodista local y otros jóvenes habían formado, poco a poco, un pequeño círculo de personas interesadas en revisar casos viejos y nuevos desde una mirada más amplia. No eran una organización formal ni un movimiento masivo, pero se reunían a veces en la biblioteca municipal o en una cafetería discreta para discutir expedientes, testimonios y maneras de involucrar a la comunidad. «Queremos que las voces como la suya estén siempre consideradas», le dijo la estudiante a Norma en una de esas reuniones. «No solo cuando se trata de casas quemadas, sino cuando se quiere entender cualquier historia en la que la versión oficial no alcanza». Norma escuchaba, asentía, aportaba detalles cuando se lo pedían. No se ponía al frente, pero estar ahí le daba una sensación nueva, la de pertenecer a un tejido que iba más allá de su mandil y de sus rutas de trabajo. Un día, el periodista llevó una carpeta con recortes de otros casos del Estado de México. «Miren esto», dijo. «En Chalco se habla de un incendio parecido, en Nezahualcóyotl, de una fuga de gas que nadie entendió bien. En Ecatepec, de un accidente que, según los vecinos, tuvo gritos antes del estallido». Norma señaló con cuidado uno de los recortes. «Aquí dice que nadie escuchó nada», observó. «Pero yo he aprendido que muchas veces sí hubo testigos. Simplemente nadie les preguntó o nadie los tomó en serio». «Exacto», respondió la estudiante. «Es lo mismo que pasó en Texcoco hasta que usted habló. De esos encuentros nació una idea sencilla pero poderosa: crear un espacio, más simbólico que físico, en el que trabajadoras del hogar, cuidadoras, vecinos y comerciantes pudieran narrar lo que habían visto sin miedo a que lo descartaran como chisme. No era un tribunal ni una corte, era un archivo vivo de memoria cotidiana. Lo llamaron, de manera informal, «Cuaderno de las casas que no se dejan callar». Norma ayudó a llenarlo, no con frases grandilocuentes, sino con notas pequeñas. «Casa de tal calle, se escuchan gritos cada fin de semana, la señora tiene moretones, nadie ha ido a preguntar. Departamento en tal colonia, incendio en la cocina». Se dijo que fue descuidado, pero el tanque era nuevo. Cada anotación no era una acusación cerrada, sino un recordatorio de que, donde hay gente humilde viendo más de lo que se admite, existe la posibilidad de que la verdad encuentre camino. Algunas personas se burlaban. «¿Ahora van a hacer un registro de chismes?», preguntaban.
pero otras agradecían. Una mujer, por ejemplo, se acercó llorando un día a Norma. «Mi hermana murió en un incendio hace años», dijo. «Siempre dijeron que fue por dejar una vela prendida, pero yo sé que su marido la había amenazado. Nunca supe dónde contar eso. Ahora, al menos, está escrito en algún lugar. Norma no prometía justicia milagrosa. Lo que ponemos aquí no cambia lo que ya pasó», respondió, «pero puede ayudar a que, cuando alguien quiera investigar en serio, sepa que hubo detalles que no se consideraron, y sobre todo puede ayudar a que no le vuelvan a decir a otra familia que fue un accidente cuando todos escucharon otra cosa». Con el tiempo, el cuaderno se digitalizó. Los jóvenes lo pasaron a un documento más formal, y algunas organizaciones pequeñas se interesaron. Empezaron a hablar de memoria comunitaria y de testigos invisibilizados. Norma escuchaba esas palabras nuevas con curiosidad. No eran el idioma de su día a día, pero entendía lo que querían decir. Una tarde, la estudiante la acompañó a su casa y antes de despedirse, le dijo algo que Norma no olvidaría. «Usted nos enseñó que una historia mal explicada no se corrige solo con leyes, sino con la insistencia de la gente que estuvo ahí. Sin esa insistencia, la casa quemada seguiría siendo un boiler que explotó». Norma sonrió, apretando la bolsa del mandado. «Yo solo quería que a esa familia no la recordaran como descuidada», confesó. «Porque la señora Robles no era descuidada, y sus hijos tampoco merecían que su muerte quedara como algo sin culpa de nadie». La estudiante la abrazó. «Y logró mucho más que eso», dijo. «Logró que ahora, cada vez que alguien intenta cerrar un caso rápido, algunos se pregunten, ¿qué diría una Norma aquí?». El peso de esa frase era grande, pero no abrumador. Norma la tomó como una especie de legado, no el de convertirse en figura pública, sino el de inspirar a otras personas a no aceptar respuestas fáciles cuando la realidad huele a humo viejo. Los años siguieron. Texcoco cambió. Llegaron más autos, más negocios, más ruido, pero en el fondo ciertas cosas siguieron igual. Casas donde el miedo se oculta detrás de las cortinas, informes que intentan simplificar, voces que dudan entre hablar y callar. Norma envejeció naturalmente. Las manos le temblaban un poco más. El cuerpo pedía descanso. Se permitió dejar algunos trabajos de limpieza, pero nunca dejó de responder cuando alguien venía a preguntarle por la casa quemada. ¿De verdad se oían gritos?, preguntaban a veces con morbo, a veces con respeto. «Sí, se oían», respondía ella, y se siguieron oyendo en la memoria de todo el barrio, hasta que alguien se tomó en serio lo que esa memoria decía. En una última visita al edificio, acompañada por su sobrina y por la estudiante ya graduada, Norma se sentó en una banca cerca de la esquina. Las tres miraron la fachada, limpia, ordenada, sin rastros visibles de la tragedia original. «Las casas cambian», dijo la recién egresada, «pero la manera en que contamos lo que pasó ahí puede hacer que el daño no se repita igual». Norma asintió despacio. «Nada me va a devolver a la señora Robles ni a sus hijos», murmuró. «Pero saber que ya no están anotados como víctimas de un descuido me deja respirar mejor. Y saber que lo que conté ayudó a que otros miraran más allá del dictamen, también». Su sobrina la miró con orgullo discreto. «Al final, tía, la casa se quemó, pero tu silencio no», dijo. «Y eso hizo toda la diferencia». Norma no era de grandes palabras, pero esa sí la guardó, porque resumía en una frase lo que había aprendido en Texcoco, que en un país donde tantas historias se pierden en informes apresurados, a veces el único fuego que vale la pena encender es el de la valentía de las personas humildes, que se niegan a dejar que la versión fácil sea la única que quede registrada.
Y mientras la noche caía sobre la antigua casa quemada, ahora convertida en un edificio más en el paisaje, el verdadero final de esa historia no estaba en las paredes nuevas ni en la placa metálica, sino en la certeza silenciosa de que, gracias a Norma, un crimen mal explicado dejó de ser solo un incidente doméstico para convertirse en un aviso permanente. El de que no puede haber justicia cuando la voz de quien lo vio todo se queda fuera de la narración. Norma volvió a su rutina después de aquella última visita, pero algo en su forma de estar en el mundo ya no era igual. Antes, se veía a sí misma como alguien que pasaba por las casas, limpiaba los rastros visibles y se iba, dejando todo en orden para que otros vivieran. Ahora entendía que, además de barrer polvo y trapear pisos, también había ayudado a limpiar una historia torcida, sacando a la luz lo que había quedado pegado en las paredes, más allá del hollín. Esa conciencia no la volvió altiva ni distante. Al contrario, la hizo más paciente. Cuando en una casa nueva escuchaba a la señora decir, «Es que aquí nunca pasa nada», Norma sonreía por dentro y pensaba, ojalá siga así, pero si algún día pasa, que no le llamen nada. Y si veía alguna situación que empezaba a parecerse demasiado a las que ya conocía, gritos constantes, portas batendo, alguém sempre com medo, procurava discretamente que a pessoa que sofria soubesse que não estava completamente sozinha. Se alguna vez siente que lo que pasa aquí no es normal, dígalo. Susurraba a una joven en la cocina. Aunque sea primero conmigo, a veces empezar contando a una persona basta para que las cosas no se queden enterradas. No siempre era bienvenida esa oferta. Muchas mujeres preferían seguir guardando por miedo, por dependencia económica, por costumbre. Norma no juzgaba. Yo también me callé mucho tiempo. Admitía cuando alguien le preguntaba por qué había tardado tanto en hablar de la casa quemada. Uno cree que, si no dice nada, las cosas se acomodan solas, pero el fuego no se apaga con silencio. Un domingo, en la misa del barrio, el sacerdote habló de la importancia de la verdad en la comunidad. Norma, sentada en uno de los bancos traseros, escuchó con atención. «La verdad no solo está en los juzgados», dijo el padre. «También está en lo que las personas ven y cuentan con honestidad. Hay historias que jamás se aclararían si no fuera por la memoria de quienes estuvieron cerca». Al final de la misa, varias señoras se acercaron a saludar a Norma. Ya no le decían solo «¿Cómo está, doña?», sino cosas como «Gracias por lo que hizo con lo de la casa. Yo antes pensaba que esas cosas no eran asunto mío, pero ahora veo que todos vivimos en el mismo barrio». Norma respondía con sencillez. «Yo no hice nada sola», repetía. «Si nadie me hubiera escuchado, mis palabras se habrían quedado en el aire. Lo importante es que ustedes también estén dispuestas a escuchar cuando otra persona quiera contar algo». Con el tiempo, algunas niñas del barrio empezaron a verla como referencia. Cuando en la escuela les pedían un ejemplo de mujer valiente de la comunidad, varias escribían sobre la señora que trabajaba limpiando casas y ayudó a descubrir la verdad de un incendio. Norma se enteró por su sobrina que le enseñó los cuadernos. «No me gusta la palabra valiente», dijo riendo nerviosa. «Yo tenía miedo todo el tiempo». «Justo por eso», respondió la sobrina. «Ser valiente no es no tener miedo. Es hacer algo importante aunque el miedo esté sentado a tu lado». Esa definición le gustó, no porque la pusiera en un pedestal, sino porque podía aplicar a muchas otras como ella, en Texcoco y en cualquier parte. Mujeres que, entre baldes y escobas, entre niños y maridos, a veces encuentran una grieta por donde la verdad se escapa. Un día, mientras esperaba el camión, escuchó a dos jóvenes ver un video en el celular con audífonos compartidos. «Mira, aquí hablan de la casa quemada», dijo uno.
que al principio dijeron que había sido por el gas y luego resultó que no. Sí, y que una señora que trabajaba ahí contó cosas que nadie había tomado en cuenta, añadió el otro. Está fuerte. Norma no intervino. Se limitó a mirar el cielo claro de Texcoco y a pensar que, tal vez, ese era el mejor final, que su historia circulara sin que ella tuviera que estar explicando todo el tiempo quién era, que ciertos nombres fueran corregidos nos registros, que algumas famílias deixassem de carregar a culpa de descuidos que nunca existiram. Quando, já em idade avançada, teve que deixar definitivamente o trabalho pesado de limpeza, não sentiu que estava parando de ser útil. Continuou indo às reuniões da biblioteca de vez em quando, ouvindo novos casos, incentivando outras normas a falar. Às vezes, bastava uma frase. Se ustedes no cuentan, nadie cuenta por ustedes. Texcoco, como qualquer cidade mexicana, seguiu vivendo entre luzes e sombras, entre histórias bem contadas e outras mal resolvidas. A Casa Queimada virou capítulo de livro, matéria em podcast, exemplo em aula de criminologia. Mas, para quem conhecia o fundo da história, o verdadeiro núcleo nunca foi o fogo em si, nem os papéis oficiais, e sim aquela decisão silenciosa de uma trabalhadora humilde, a de não permitir que um crime ficasse reduzido a uma explicação conveniente. E assim, aunque las paredes nuevas del edificio ya no mostraban marcas de llamas, cada vez que alguien pasaba por esa esquina y recordaba que hubo una norma que habló, la historia seguía viva. No como un espanto, sino como una brújula ética. La señal de que, en México, las casas quemadas y los informes apresurados solo comienzan a cambiar cuando quienes han sido tratados toda la vida como invisibles deciden, por fin, que su mirada también merece quedar escrita. Texcoco siguió adelante, como siguen todas las ciudades que cargan historias incómodas, con nuevos puestos de comida, camiones más modernos, anuncios políticos que prometían cambios que casi nunca llegaban. Pero bajo esa capa de cotidianidad, la memoria de la Casa Quemada permanecía, circulando en conversaciones de mercado, en clases de universidad y en reuniones discretas donde la gente hablaba de lo que alguna vez se quiso ocultar. Norma, ya con el cabello completamente cano y las manos marcadas por años de jabón y trapeadores, empezó a caminar más despacio. Su cuerpo pedía descanso, pero su mente seguía alerta. Un día se sentó en la misma banca cercana al edificio que había visitado tantas veces y se encontró con una escena diferente. Un grupo de adolescentes grababa un video corto frente a la placa. Aquí, en Texcoco, hubo una casa que se quemó, decía uno, mirando a la cámara. Durante años se dijo que fue un accidente. Hasta que una trabajadora doméstica contó lo que había visto, añadió otra. Gracias a ella, se supo que la historia oficial estaba incompleta. Norma los observó en silencio. No se acercó a corregir nada, no pidió crédito ni explicó matices. Se limitó a escuchar cómo, en sus palabras jóvenes, el núcleo de lo que había luchado por decir seguía intacto, que la voz de alguien como ella podía torcer el guión cómodo de un incidente doméstico. Cuando terminaron de grabar, uno de los chicos la vio en la banca y se aproximó con respeto. «Disculpe, señora», preguntó. «¿Usted conoció la casa antes del incendio?» Norma lo miró a los ojos. «La conocí antes, durante y después», respondió. «La limpié cuando todavía estaba llena de vida. La vi arder desde lejos y la recorrí en ruinas. Y también la he visto convertirse en edificio nuevo». El muchacho asintió, impresionado. «Nosotros solo conocemos la historia por videos», admitió. «Pero saber que alguien de aquí estuvo en todo eso la hace más real». «Las historias siempre son reales para alguien», dijo Norma.
El problema es que a veces quienes deciden qué se escribe se olvidan de preguntar a la gente que estuvo más cerca. Hubo un silencio breve. ¿Y usted no se cansó de contarla?, insistió el chico. Norma respiró hondo. Me cansé de que nadie la quisiera escuchar, corrigió. Pero una vez que alguien abrió espacio, ya no sentí cansancio. Sentí responsabilidad. Porque mientras yo me callaba, la culpa del descuidado caía sobre una familia que no lo merecía. El joven le dio las gracias y se fue con sus amigos, que seguían revisando el material en el celular. Norma volvió a quedarse sola en la banca, mirando cómo el sol se reflejaba en los vidrios del edificio. Entonces pensó en algo que nunca había dicho en voz alta, ni siquiera a su sobrina. Recordó la noche del incendio, años atrás, cuando aún era joven. No había estado en la casa, pero sí en la calle contigua. Escuchó los gritos, vio el resplandor naranja arriba de los techos, sintió el olor a plástico y tela quemada entrarle a la garganta. Podría haber corrido, acercarse más, dar su testimonio desde el primer momento. No lo hizo. Se quedó paralizada, mezclada con la multitud que solo observaba. También tuve miedo, se dijo ahora. También me quedé quieta cuando debí haber hablado antes. Ese reconocimiento le dolió, pero la liberó. Porque entendió que el valor que tuvo años después no borraba su miedo inicial, lo transformaba. En casa, esa noche, tomó el cuaderno viejo donde su sobrina le había pedido que escribiera algo para dejarlo guardado. Hasta entonces, solo tenía anotaciones breves. Esta vez decidió dejar una frase larga, pensada, que pudiera funcionar como resumen de todo lo vivido. La escribió despacio, con letra firme a pesar de los temblores. Yo, Norma, trabajadora del hogar en Texcoco, limpié una casa que luego se quemó y fue llamada accidente. Guardé silencio mucho tiempo por miedo y porque nadie me preguntó. Cuando por fin conté lo que vi y lo que escuché, entendí que la justicia no comienza en los tribunales, sino en la decisión de una persona común de no permitir que la versión más cómoda tape la verdad. Si alguna vez lees esto y tú también viste algo que todos quieren llamar accidente, recuerda, tu voz puede ser la única diferencia entre una casa quemada y un crimen reconocido. Cerró el cuaderno y lo dejó sobre la mesa sin ceremonia. No buscaba que algún día lo encontrara un periodista ni que se convirtiera en libro. Le bastaba saber que, en algún rincón de su casa humilde, la frase existía, puesta en papel, imposible de borrarse con el humo. Con los años, su salud fue disminuyendo. Hubo días en que ya no pudo salir a caminar hasta la esquina del edificio. La sobrina la visitaba, le llevaba pan, la actualizaba sobre noticias, sobre nuevos casos que la gente discutía, sobre pequeñas victorias comunitarias. Cada vez que mencionaba que alguien más, en otro barrio, se había atrevido a decir «no fue accidente», los ojos de Norma brillaban con un orgullo discreto. La noche en que Norma murió, Texcoco no escuchó sirenas ni vio llamas. Fue una partida silenciosa, en un cuarto modesto, con la sobrina tomándole la mano. El barrio no se despertó con estrépito. La ciudad siguió su ritmo, pero en la memoria de quienes la conocían, algo se encendió. La certeza de que se iba una mujer que había demostrado que la humildad no está peleada con la capacidad de cambiar una historia entera. Al día siguiente, la sobrina llevó el cuaderno a la biblioteca donde se reunían Mariana, el periodista y los demás. Lo leyó en voz alta. Hubo lágrimas. Hubo silencio de respeto. «Este es nuestro cierre de caso», dijo el periodista con la voz tomada. «La casa quemada de Texcoco no solo tuvo víctimas y culpables, tuvo también una testigo que se negó a ser invisible». Mariana añadió, «Y a partir de hoy, cada vez que revisemos un expediente, nos vamos a preguntar no solo qué dice la versión oficial, sino a quién no han escuchado todavía. Esa
será la forma de honrarla. Afuera, el edificio donde antes estuvo la casa siguió recibiendo gente que iba a trabajar, pagar recibos, comprar cosas. Los niños pasaban, los adultos se detenían de vez en cuando a leer la placa. Nada espectacular, nada cinematográfico. Solo una esquina viva que ya no cargaba un relato mentiroso. El final fuerte de aquella historia no estuvo en una gran revelación tardía ni en una sentencia ejemplar. Estuvo, más bien, en el cambio silencioso que se sembró en la ciudad. Desde Norma, la idea de que las trabajadoras, los vecinos, las personas de abajo, tienen derecho no solo a limpiar los restos de un crimen, sino a decir cómo ocurrió. Y así, cada vez que alguien, en cualquier parte de México, escucha la frase «fue un accidente» donde huele a algo más, la sombra de la casa quemada y la voz de Norma se cuelan en el pensamiento como una advertencia. No hay incendio más peligroso que el que se enciende cuando la verdad se decide apagar en nombre de la comodidad. Y no hay fuerza más grande que la de una mujer humilde que, cansada de ver casas arder sin explicación, se levanta un día y dice: «Esta vez no, esta vez lo vamos a contar bien».